Bienvenidos a un nuevo episodio en cuarentena. Estar en cuarentena. De No Hablen de Política, un podcast para hacer todo lo contrario. Mi nombre es Alexis Grierson y estamos, como corresponde, con las diversas medidas de seguridad y desde su casa, el señor Leandro Lora. ¿Cómo andas, León? Ale, ¿cómo estás? Bien, yo espero y entiendo que nos van a escuchar un poco extraño en el audio, como para que demos fe de que estamos cada uno en su casa haciendo una grabación virtual. Sí, claro, estamos también de la mano del señor Tomás Coglietti, quien no nos escucha, pero está justamente protagonizando esta grabación y es quien maneja todo desde su casa. Hemos tomado las medidas sanitarias correspondientes para que esto pueda salir lo mejor posible y estemos cada uno en nuestras casas, nosotros que podemos y que tenemos los medios como para seguir avanzando, por lo menos en esta temporada que es la pretemporada de la temporada 2. Cuando podamos volver a vernos tendremos temporada número 2. ¿Qué semana? Cuando Leo, ¿no? podremos vernos las caras, ¿no? Finalmente, sí. La cara real. Ahí estamos viviendo y transitando una etapa de mucha pantalla, claramente. Para poder verse con las lejanías, pero las lejanías ya se ha convertido en aquella persona que está a 2, 3, 4 cuadras, ya pasa a ser lejanía y es la pantalla el único medio en el cual uno se puede encontrar con la otra persona. Pero sí, una semana ya llevamos de cuarentena oficial en la República Argentina. Sí, es una cuarentena obligatoria, lo que todo prevé que se extenderá al menos 11 días después del 31 de marzo, porque se habla de una extensión hasta después de Semana Santa, que es una fecha también de fin de semana largo, de que gente estimaba viajar, y al entender todo ese movimiento me parece que lo más sensato, por lo menos lo que está viendo el gobierno, es parar hasta después de Semana Santa, y ahí se verá cómo se vuelve, porque se habla de como mínimo hasta después de Semana Santa. ¿La cuarentena se prolonga, presidente? Vamos a ver cómo evolucionan estos días. Tenemos que ser cuidadosos. Me parece que esto ya es una sensación, no es información, de que habrá un gradualismo en torno al volver a la vida normal, entre comillas, si es que volvemos a la vida normal, porque yo supongo que las clases van a volver de forma gradual, no todos los niveles, mismo caso los trabajos se van a ir exceptuando de a poco hasta llegar al 100%. Me parece que vamos a un camino de gradualismo y no del gradualismo que hablábamos en la gestión anterior, sino de cómo salir de una pandemia y de cómo salir de una crisis profundísima en el país. Me parece que una de las más profundas de los últimos años. Sí, probablemente sea una de las crisis más profundas de los últimos años y una también con mayor incertidumbre, entiendo, porque justamente las herramientas que tiene tal vez el gobierno y la economía está en constante negociación con un área prioritaria que es la sanitaria, que es la salud. Y en esto me parece que ha sido bastante claro Alberto Fernández en decir que él, entre la economía y la salud, dijo, ¿no? Prioriza la salud, pone primero la salud. Yo siempre digo lo mismo, la cuarentena es un problema porque paraliza la economía y nos genera todos estos problemas de los que estamos hablando. Pero también seamos francos, nosotros necesitamos, antes que nada, preservar la salud de la gente. Esa es nuestra mayor preocupación. Y lo que resulta interesante en estos últimos días es cómo comienzan a aparecer voces en la República Argentina que se animan, ¿no? Porque si nos remontamos unos días atrás, o por lo menos supongamos una semana atrás, la gente o las voces que se escuchaban, para no decir la gente, digamos, las distintas voces que tal vez se podían escuchar, que van desde la ciudadanía en general hasta algunas otras personas, la solicitud tenía que ver con, promover el aislamiento, cerrar, suspender actividades, ¿no? Esa era un poco la propuesta. Una semana después de la cuarentena obligatoria, o sea, ya llevamos más de una semana, empiezan a aparecer otras voces que ya empiezan a plantear la idea de que la economía empiece a cobrar cierto protagonismo
en las decisiones políticas que se toman. ¿Cuál es el impacto que va a tener en la economía las decisiones que se toman? Y te repito, desde un punto de vista sanitario, más que acertadas, desde un punto de vista económico, muy complejas por la realidad que vienen. Y que obviamente cuando uno habla de economía en este contexto, está hablando de que haya que salir a la calle, o me refiero a que haya que salir, a que la actividad pueda retomarse y que la actividad económicamente hablando, en esta situación se retoma con la gente trabajando. Estamos hablando de esta economía, la de la economía de la gente trabajando y por ende de la gente consumiendo también. Es necesario, incluso para que la gente consuma, que salga. Es un límite finito, pero yo creo también que en Argentina hoy es permisible este tipo de voces porque no se advierte aún la gravedad del tema o porque todavía no hay elementos que permitan graficarlo como tal. Yo me pongo a pensar en si Italia, por ejemplo, ¿no? O España, en estos momentos está en condiciones, por ejemplo, de que se escuchen las voces que acá en Argentina están pidiendo este tipo de cosas respecto de la economía. No, claramente acá hay muchas voces, entiendo yo, que están como muy relajadas ante la situación y que en ese relax que están teniendo se permiten poder hablar de la economía como si estuviese a la par que la salud. Pero de verdad, o sea, yo creo que si la situación nuestra fuese otra, no estarían hablando de esas características. De todos modos, es real que el mundo se encuentra en un límite finito entre la economía y el mundo no funcionando en su capitalismo más clásico y tradicional, muy distinto al pre-coronavirus que en la situación actual, y esa indefinición genera cierta inquietud en los sectores fuertes de la economía y en los sectores también cotidianos de la economía. Por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de remiseros en Olavarría, por ejemplo, ¿no? Que están preocupados por la actividad económica de su actividad, justamente. Es un límite muy, muy fino, ¿verdad? Sí, a ver, hay que tener en cuenta, me parece que esto te lleva a un análisis mucho más, no sé si abstracto, pero sí mucho más importante, un nivel más arriba, que es el rol del Estado. Hay dos cuestiones a tener en cuenta en el rol del Estado. Primero, el rol del Estado interviniendo en la salud, interviniendo en los aspectos de la vida y como rol organizador de la sociedad. Me parece que ese es uno de los desafíos más importantes. No es lo mismo declarar una cuarentena obligatoria en países como, por citar un ejemplo, Italia o España, aún habiendo llegado tarde, pero no tienen los niveles, por ejemplo, ni de desocupación, ni de pobreza, ni de inflación que los que tiene Argentina, que los declaró, y a una semana ya hay sectores que están manifestando y se está escuchando la palabra hambre, ¿sí? Da cuenta de que, además, detalles chicos pero que hacen al todo. Estamos a fin de mes, la situación comienza a complicarse para un montón de sectores, las pymes, por ejemplo, que empiezan a ver ante la paralización de sus actividades como no llegan para pagar los sueldos. Digo, empieza a haber un montón de aristas que tienen que ver con la economía y que se alejan de la salud. Entonces, doble mérito del Estado en declarar la cuarentena obligatoria en un país tan complejo como Argentina, con millones de realidades, pero además con variables firmes y bastante complejas. Complejas en el sentido de duras, de difíciles. Digo, 35% de pobreza en todo el país. En ese nivel, Alberto Fernández declara la cuarentena obligatoria. Ese es uno de los roles del Estado. Y por el otro lado, ¿cuáles son los límites del Estado? Digo, me parece que uno de los anuncios, de las acciones más importantes que estuvo esta semana fue otorgar 10.000 pesos para aquellas personas que son o desocupados o no tienen ninguna regularidad laboral, nada, simplemente son personas que trabajan, hacen changas y demás, y para monotributistas de dos categorías que son las más bajas. El ingreso familiar de emergencia es un ingreso para los trabajadores independientes en situación de informalidad o monotributistas de clase A y B que cubre a personas entre 18 y 65 años. Cuando uno habla de los límites del Estado, digo, ¿cuál es el límite del Estado en torno a hasta dónde llega?
Digo, ¿habrá personas a las que alcanzará el Estado, en cualquiera de sus niveles, de los barrios más humildes, de los lugares más inhóspitos, personas que dejaron de trabajar, están haciendo caso, no están saliendo a su casa, pero no perciben dinero, llegarán hasta ahí? Y ahí es donde arranca el rol de la política, digo, por fuera del Estado. Me parece que hay un esfuerzo muy grande de sectores militantes, de sectores más vinculados a los líderes barriales, que deben llegar a lugares donde el Estado no llega, y entendiblemente no llega, digo. Por eso uno habla de los límites del Estado, de los alcances de la medida. Si uno repasa los números de ANSES de este último viernes, casi 1 millón de personas con documentos terminados en 0 y 1, es decir, creo que una 10ª parte del total se inscribieron para percibir esos 10.000 pesos. Digo, es una prescripción, estimo que se hará un filtro, pero casi 1 millón de personas entre 0 y 1 nada más, ¿sí? No es que estamos hablando de la totalidad de la población, solo es una parte del total de prescripción. Se buscan llegar a esos 10.000 pesos. Entonces me parece que el rol del Estado comienza a cobrar importancia, pero también se empiezan a ver los límites que tiene y la importancia de la descentralización. Cuando uno dice descentralización es la más básica, digo, los gobiernos provinciales y los gobiernos locales, de llegar a quienes inevitablemente no llegan por diversas razones. Digo, quien trabajó toda su vida en un manto de irregularidad laboral, es decir, que vivió toda la vida de changas, que trabaja y le pagan y fin. Y que viven el día a día. Exactamente, que no pagan impuestos, que dependen de lo que hagan todos los días para poder subsistir. A esas personas se les llega de algún modo, si no es por la política, dándole una mano al Estado, digo, en esta extraña división entre política y Estado. Digo, ¿hay formas? Bueno, sí las hay, pero en un contexto de cuarentena obligatoria es todo más cuesta arriba. Y es medio extraño hacer un salud versus economía, pero empiezan a aparecer como dos niveles paralelos, ¿no?, que se tocan. Yo creo que la economía ha asistido muy buena parte a la salud en este contexto. Me parece que ha respondido bien y que se están viendo resultados. Ginés González García esta semana ya dijo, a cierre de la semana, que la curva de casos no se aplanó, pero es más baja de lo que se esperaba. Eso significa que se está haciendo un buen trabajo. El número de casos, que es un poco uno de los temas que miramos como indicador, viene por debajo de lo que veníamos previendo. Ahora, el resultado, los primeros resultados de esta cuarentena, quizás lo vamos a ver con seguridad después del 31, es decir, cuando pase la cuarentena, a ver si seguimos con esta curva bien aplanada, con un incremento leve. Sí, de todos modos, ¿no te parece anticipado tal vez ese comentario del ministro? Hay un resultado, a ver, sí me parece anticipado, hay un resultado concreto que muestra que efectivamente la curva es más baja. La OMS destacó a Argentina como uno de los 10 países que ha hecho las cosas bien en el mundo entero en torno a prevenir la pandemia, en la propagación de la pandemia, lo cual me parece que es un buen síntoma. Yo creo coherente, que al menos. Sí, es coherente, es una declaración creo que innecesaria. Me parece que el trabajo está puesto en buscarle la vuelta para seguir tratando de contener la propagación, seguir tratando de contener a las personas, y no tanto en si la curva va más baja, más alta, demás, sobre todo porque estamos a 3 días del 31 de marzo y se viene el anuncio de la extensión, lo cual es complejo, ¿sí? Porque no solo la complejidad de quienes tienen que salir sí o sí o no comen, sino la complejidad de quienes están haciendo caso y que te está trayendo diversas situaciones nuevas. Digo, este es un contexto nuevo para todo el mundo, para los que trabajan y para los que no. Y el encierro es una situación difícil por momentos, aún con las comodidades que puedan tener muchísimas personas, millones de personas en todo el país. Cuando digo comodidades, digo agua corriente, todos los servicios públicos, tener la posibilidad de una conectividad a internet, de ver televisión. Aún así es complicado. Entonces,
este comentario fue un poquito desafortunado, o por lo menos no atinado al momento. Me parece que ya avisaron este último viernes que las clases no vuelven después del 31, lo cual ya es como un anticipo de que la cuarentena obligatoria seguirá. Y la verdad que estamos viendo una situación inédita en todo el país, con casos, con un número de casos aceptable, por lo menos 690 casos desde la declaración de la pandemia. Es un número bastante importante, pero menor, por lo menos no colapsó el sistema de salud, que era lo más importante, y hay 17 personas fallecidas. Y cuando uno traslada a esas personas fallecidas, la gran mayoría tiene antecedentes de enfermedades y son de edad avanzada, que no quiere decir, obviamente, que los jóvenes no la contraigan y no se les complique la salud, y que tampoco quiere decir que los jóvenes no transmitan la enfermedad o no contagien a personas adultas, lo cual es mucho más complejo. Por eso es importante que quienes pueden, quienes tienen la posibilidad y tienen los recursos, se queden en sus casas a como dé lugar. Sí, también es importante, digamos, en estos detalles, el ministro de Salud creo que dijo que se espera que el pico sea en mayo, ¿no? Y que justamente se corrió porque se viene, por lo menos esto que decíamos recién, de que no se encuentran menos casos de los esperados para el momento. Eso no quiere decir que el pico no llegue a existir. De hecho, el pico está anunciando el ministro que entiende que va a existir y que como tal va a ocurrir recién en mayo, lo cual también da cuenta de la postergación de las fechas y tal vez a mí no me queda muy claro por qué es que cuál es la lógica que responde a la idea del pico, ¿no? Uh-huh. Digo, ¿por qué el pico va a ocurrir en mayo? Es decir, tiene que pasar todo abril y recién en mayo va a llegar el pico. ¿Qué va a pasar? O sea, no sé si me explico, pero ¿qué es lo que provoca que sea en mayo el pico? ¿No? Si está bien. Porque uno entiende, claro, o simplemente es que va a haber un nivel de contagio interpersonas que se va a dar durante este tiempo, que va a provocar que en mayo se va a expresar de esa manera. Entiendo que por ahí sería así, es decir, que no es una cuestión solamente de contención, sino una cuestión de contagio continuo que va a seguir existiendo y que va a alcanzar su máxima expresión de contagio en mayo. Sí, o el pico también puede ser de casos, de mucha gente con el virus. Ese puede ser otro de los picos. Digo, me parece que es muy complejo la comunicación de crisis, es tremendamente compleja, sobre todo para que la ciudadanía completa entienda lo que está pasando, lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. ¿Cuál es otra información falsa que además ha visto permanentemente o que le preguntan en este último tiempo permanentemente? También para ayudar a los que están escuchando en estos momentos y desactivar ese tipo de datos. Bueno, cosas como que las nebulizaciones con aire caliente matan al virus, cosa que no es cierto, que el jugo de limón. Hemos recibido preguntas de las más disparatadas, desde si el porro, por ejemplo, sirve para confrontar el coronavirus, la respuesta es no. Montones de preguntas de este tipo, sí. En ese rol, y ya vamos cambiando por ahí un poquitito el ángulo de la información, obviamente pensando en lo mismo, qué clave es que Alberto Fernández sea presidente. Qué importante. No por una cuestión ideológica, no por una cuestión vinculada a cómo piensa o cómo no piensa, sino a la capacidad de liderazgo en este tipo de momentos. Hoy todos estamos de acuerdo que debemos preservarnos en nuestras casas. Hoy todos estamos de acuerdo que debemos evitar propalar el virus y evitar los contagios. Podemos discutir si la cuarentena tiene que durar unos días más, unos días menos, pero todos queremos exactamente lo mismo. Y a mí me encanta ver eso. Lo ha demostrado muchísimas veces. Creo que el epicentro de esta semana fue una entrevista que realizó en la televisión pública, que creo que fue, si mal no recuerdo, el pasado jueves, muy claro, muy contundente y además dejando mensajes
entendibles, entendiendo a la población que la está pasando mal, entendiendo un montón de cuestiones, pero señalando que es un pequeño esfuerzo que se debe hacer. Estamos haciendo lo que debíamos hacer. El resto depende de nosotros, que es hacerlo. Hay veces, dijo alguna vez Perón, también le toca a él una frasecita, nombrar a Alfonsín, a Papo, claro. Vamos a hacer una de Perón ahora, que finalmente los pueblos son responsables de su propio destino, son los artífices de su propio destino. Nuestro destino para superar la pandemia depende de nosotros en gran medida, de cómo nosotros nos comportamos. Sí, totalmente. Se ve un Alberto Fernández bastante activo, ¿no? Es una persona que está bastante atento a las circunstancias, algo elogiado en el mundo. La verdad que el rol que está teniendo la Argentina en la aplicación de sus políticas para sobrellevar la pandemia y el impacto de ella en el país es bastante valorado. Me parece que uno de los principales reconocimientos que tiene la Argentina en este aspecto es que la Organización Mundial de la Salud lo seleccionó como uno de los 10 países en el mundo para ¿no? hacer pruebas en relación a la vacuna contra el coronavirus. Otro dato muy importante también y que se conoció ayer fue acerca de la elección de la Argentina por parte de la Organización Mundial de la Salud como uno de los 10 países en donde se está llevando a cabo un ensayo clínico probando un medicamento para ver si es eficaz contra el coronavirus. Lo cual es interesante no solo por el hecho de trabajar en ese aspecto, sino porque habilita a advertir un montón de otras cuestiones. Me parece que no solamente tiene que ver con el control de la situación que tiene la Argentina, sino también que cuenta con recursos humanos y profesionales que están a la altura de poder encarar una tarea global de esas características, ¿no? Me parece que también son elementos para destacar el rol que tiene la Argentina en su propia conformación. En estos días es muy factible acceder a información para conocer el estado de las políticas sanitarias que tiene cada país, y la verdad que la Argentina, no te digo que es perfecta, esto está claro, pero por ejemplo en el continente, dentro de lo que hay, es uno de los países que está relativamente mejor preparado que otros, y esto tiene que ver con un montón de cuestiones analíticas en términos de cuál ha sido la política sanitaria que ha tenido la Argentina, con sus avances y retrocesos, pero está claro que da la sensación que los avances han sido más que los retrocesos, o que por lo menos en el panorama general continental los avances en la Argentina han sido mayores. Si uno analiza ciertas variables, nadie supera a Cuba, esto es una realidad, lo cual es un dato muy interesante, ¿no? Como los espías cubanos. Claro, el protagonismo que tiene Cuba en estos momentos es bastante interesante, porque es como que su principal carta la puede poner en la escena mundial, ¿no? Y demostrarlo con creces, que tiene el mayor presupuesto de salud para su población, que tiene la mayor cantidad de camas en hospitales para su población, que tiene la mayor cobertura. Estos son datos que han sido publicados. Tiene la mayor cobertura de salud para toda su población, y en ese segundo esquema promedio empieza a aparecer la Argentina como el segundo país que tiene mayor cantidad de camas por habitantes en la Argentina, en hospitales, uno de los mayores presupuestos en salud, la cobertura también cercana a lo universal en la Argentina. Eso no quiere decir que no haya elementos a corregir y demás, pero ante esta situación se puede uno empezar a advertir este tipo de cosas. Bueno, ante ese escenario, profesionales capaces de tener laboratorios donde investigar, evaluar y responder a una exigencia que la OMS le da, una tarea que le da a la OMS a la Argentina, que es la de ser uno de los 10 países en el mundo para hacer pruebas respecto de una vacuna contra el coronavirus. Bueno, habla también de la apuesta a la Argentina, las condiciones que tiene la Argentina, y también podríamos pensar hacia las perspectivas a futuro, hacia dónde reforzar lo de la Argentina. Así como hablamos del rol del Estado, sí me parece que estos elementos que son ponderados globalmente, es importante fortalecerlos una vez que esto termine. Pero bueno, me parece que esto también tiene que ver con lo que veníamos hablando, ¿no? El rol de Alberto Fernández en estas circunstancias y cómo está el país
en sus condiciones sociales y políticas en estos momentos como para que la OMS, por ejemplo, pueda confiar en darle en otorgarle la posibilidad de hacer las pruebas para la vacuna. Me parece que eso también es mérito de un montón de circunstancias históricas y de el manejo de la situación política, social y sanitaria que está llevando adelante Alberto Fernández y que se ve incluso en encuestas que están ponderando positivamente su accionar. Uh-huh. Sí, ¿no? Iba a mencionar dos cosas antes de pasar a las encuestas que dan una imagen muy importante de Alberto Fernández. La primera es que no son espías cubanos, ya basta de esta cháchara. A ver, se habló, es real, de la llegada de 500... Se le dice médico a estos ciudadanos cubanos, pero no son médicos, porque se hablaba mucho de son médicos, no son médicos. Cuba le dice médicos muchas veces a lo que acá se denomina como enfermero profesional, ¿sí? como alguien avanzado en términos de conocimiento de medicina, pero no es un doctor, no es un médico, sino que es un enfermero profesional. Uh-huh. Y segundo, que por favor, Cristina va y viene a Cuba, ¿por qué no le estaría diciendo Cristina que le puede decir al gobierno cubano que le pueden aportar 500 espías, no 2, 3, 500 en toda la provincia de Buenos Aires? A veces el nivel de intento de llegar a confrontar y mantener una grieta que hoy por hoy no existe, me parece que excede un montón de cuestiones. Eso por un lado. Segundo, viste que en las películas de catástrofes, que hay miles, siempre Estados Unidos salva al mundo. Bueno, sí. Entender y ver imágenes como los aplausos a los médicos cubanos llegando a Europa. Un grupo de 36 médicos cubanos con sus asistentes arribaron hoy a la región de Lombardía, una de las más golpeadas por la pandemia. Portando las banderas de Italia y Cuba, los profesionales de la salud cubana iniciaron su estadía en Lombardía para tratar de ayudar a combatir la rápida propagación del coronavirus. Ver cómo se solicita desde Argentina la ayuda a profesionales de la salud de Cuba, ver cómo ha manejado la situación Rusia, cómo si bien se la mandó, también la ha salvado China. Digo, me parece que Estados Unidos no está... no es el héroe de la película, por lo menos en esta situación. Muy por el contrario, Donald Trump le costó admitir y mucho toda esta situación. Está empezando a aflojar, sobre todo porque Estados Unidos se está volviendo el país con más casos de coronavirus en todo el mundo. Se está volviendo el epicentro de la pandemia. Ni que hablar del caso Brasil, y volvemos un poco al rol del Estado. Digo, son dos países que tienen otra concepción, o por lo menos quienes están a cargo tienen otra concepción del Estado, y se están pagando las consecuencias. Lo de Brasil es un caso increíble. Me parece que no le queda, roza lo insólito y hasta lo ridículo en cierto aspecto. Caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Imagínense esto. Vamos a hacer un ejemplo en Argentina, como para graficarlo un poco de forma más clara. Imagínense que Alberto Fernández, vamos a suponer, dice, no, esto es una gripe, no pasa nada, vayan a trabajar como todos los días. Y los gobernadores de todas las provincias, no sé si se complotaron, pero se empezaron a organizar para decir, muchachos, este tipo está loco, vamos a hacer algo nosotros. Y las provincias empezaron a legislar y a avanzar desde la extrema derecha, de sectores vinculados a la religión muy fuertes en Brasil, hasta sectores más vinculados al PT o a Lula, e incluso más de izquierda, que están gobernando algunos sectores de Brasil. Toda esa rama política se está organizando en conjunto para evitar la propagación del virus, que ya se propagó y mucho, digo. Eso por un lado. Imagínense, ya no hay punto de comparación con Argentina, pero imagínense que las mafias de las favelas o los sectores más vinculados al narcotráfico se están organizando para evitar la propagación del virus. Claro. Todo en contra de Bolsonaro. Digo, ahí es cuando uno ve, por un lado, la importancia de la descentralización del Estado y la importancia de los representantes del Estado, y por otro lado, la ineficacia de un Estado ausente completamente, y además de un psicópata
de hecho escuché la palabra psicópata o negligente o inútil dirigiendo un país como es Bolsonaro. Incluso este viernes se conoció quizás una de las fotos más emblemáticas de los últimos tiempos, no solo de esta pandemia, sino de la política, que es Bolsonaro hablando y largando saliva, ¿sí? Y la cámara justo capturó el momento donde la saliva salía, y eso da cuenta de cómo se contagia muchas veces, no solo el coronavirus, sino un montón de enfermedades. Me parece que es importante entender las decisiones que se han tomado en Argentina, aún con un montón de críticas para hacerlo. A ver, no fue perfecto lo que se implementó en Argentina, no, pero sí es cierto que ha ayudado y está ayudando a combatir una pandemia que claramente está haciendo desastres en todo el mundo. Los muertos en Italia se cuentan de a miles por día, solo en un país. Mismo caso España. Si nos trasladamos a Irán pasa algo parecido, está empezando a pasar en Brasil, pasa en Estados Unidos. Me parece que si entendemos la magnitud real de esta situación, Argentina ha sido casi un modelo a seguir. Sí es cierto que tenemos que analizar también lo que pasa puertas adentro de nuestro país, que es básicamente la economía y la situación social de millones de personas, no solamente de miles, sino de millones. Sí, hay un montón de aristas a analizar. Esto lo hablábamos la otra vez en el vivo que hicimos. Bueno, respecto de qué es lo que va a dejar el paso del coronavirus por nuestras vidas, de alguna manera, ¿no? Porque de alguna manera no, en realidad está pasando sin infectarnos, pero la verdad que estamos teniendo un montón de comportamientos en relación a esto. A mí me resulta muy interesante. Una de las cosas que para mí resultan bastante obvias es que uno de los principales preocupados en que esto se solucione cuanto antes, para mí es el capitalismo, es el sistema capitalista. Si hubiese alguien que lo representara físicamente, ¿no? Si existiese una persona, sería esa persona la principal preocupada por que esto se solucione. Esto se traduce en las respuestas de los países que más dependen de la cuestión económica, o que más ponderan la cuestión económica por sobre la sanitaria. Y esto resulta interesante porque es bastante descriptivo de cuál es la filosofía de vida, la filosofía del mundo, digamos el análisis global con el cual se paran ante la vida, y que es prioridad la economía antes que la salud. De hecho, estamos hablando de que nunca ha sido tan crudo, me parece, la exposición de la valoración que se tiene en muchos lugares, o en muchos discursos, mejor dicho, respecto del valor de la vida o la muerte, ¿no? Porque a mí me llama poderosamente la atención que muchas de las notas que están surgiendo por estas horas y que particularmente tienen un llamativo interés de parte de algunos medios de comunicación, no digo que no sean un tema interesante a charlar, pero me llama poderosamente la atención la presencia que tienen en estos momentos, en estas horas, para ser más preciso, que empiezan a ponderar la preocupación por el tema de la economía, ponderándolo con argumentos como, bueno, a ver, si nos ponemos a analizar la cantidad de muertos que hay, en realidad no son tantos como se dice que son, ¿no? Y detrás de ese discurso es, bueno, lo que están diciendo es, bueno, sí, se muere gente, pero no... La vida sigue. Pero la vida sigue, y sobre todo lo que tiene que seguir es la economía, ¿no? Y es interesante porque estos discursos existieron siempre, ¿no? Desde un empresario que puede tener una fábrica, una empresa, y dice, bueno, lo despido, pero la vida sigue, que puede referirse así a despidos. Acá se refieren a vidas, ¿no? Bueno, sí, se mueren, pero bueno, qué sé yo. La vida sigue y la economía tiene que seguir. Brasil no puede parar, dice Bolsonaro. O Estados Unidos, que no pensaba o no piensa hasta el momento tomar medidas en términos de cuarentena, porque lógicamente para Estados Unidos es profundamente fundamental no cerrar su economía o no anular la economía global, porque se anula a sí misma, sino, y sobre todo en un contexto donde la cuestión política sigue girando en torno a la pandemia. Uno cree que la pandemia se vuelve como tema único, y hay esferas globales que no están pensándolo como tema único. Esta semana Trump declaró narcoterrorista
al presidente de Venezuela, a Nicolás Maduro. El gobierno de Estados Unidos ha acusado al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de narcotráfico. El Departamento de Justicia ha ofrecido $15 millones por información que ayude al arresto del mandatario venezolano. Y vos decís, ¿qué sentido tiene declarar narcoterrorista a Nicolás Maduro en este contexto? ¿Por qué no lo hiciste o antes o después lo haces en este momento, en este contexto, ¿no? Donde se está viviendo una crisis de salud global sin precedentes en la historia de la humanidad y vos salís con eso? Es como una suerte de, bueno, hay otro juego en el escenario de la política global y mundial que no se advierte y que quienes están solamente pensando en la cuestión de la salud tal vez no puedan advertir que se están dando otros juegos políticos mucho más importantes y que de alguna manera también están haciendo uso y provecho de la situación. Después habrá que ver si resulta o no resulta, porque, por ejemplo, cada día que pasa, desde hace un par de días, Estados Unidos viene agravando los números que tiene en relación al coronavirus, en relación a la pandemia. Cada vez tiene más casos de contagio y cada vez tiene más personas fallecidas. Estados Unidos superó este viernes la cifra de los 100.000 contagios al registrar 19.685 casos nuevos. Hay que ver hasta dónde su intención de querer hacer provecho, o de querer aprovechar, mejor dicho, esta situación le rinde frutos. Y después otra cuestión que tiene que ver con hacia dónde va el resultado final de todo esto, que tiene que ver con el mundo del control al que podríamos aspirar. Porque entre todos estos discursos que se han escuchado, o que se leen hoy en día respecto de presten atención a la economía, miren, dicen, he leído notas que dicen, miren la experiencia de tales países que no han ni cerrado sus fronteras, ni mandado a la gente a sus casas. Bueno, se habló mucho de la experiencia de Inglaterra o de Gran Bretaña. Sí. Las medidas cambiantes de su primer ministro Boris Johnson, que primero sostuvo que el virus tenía que recorrer Gran Bretaña para generar inmunidad de rebaño y luego decidió establecer cuarentenas críticas, too little, too late, demasiado poco, demasiado tarde, dicen algunos críticos. Bueno, sí, pero Inglaterra, pero Inglaterra, sería el caso inverso de lo que quiero contar, porque justamente las notas que quieren ponderar la cuestión económica, lo que están diciendo es, miren, ¿por qué no miran estas experiencias de países que no mandaron a su gente a las casas? Que siguen trabajando solo que con determinados recaudos. Obviamente que hay personas que están muy atentas y nerviosas respecto de esta paralización total porque afecta a la economía. Y ponderan casos, como por ejemplo el chino o el japonés, donde hay un estado de absoluto control sobre la sociedad y particularmente tecnológico, ¿no? Se ha perdido en muchos países la privacidad, por ejemplo, en el uso de la tecnología, de los dispositivos electrónicos, donde el Estado controla absolutamente todos tus movimientos, tus acciones, tus gustos, tus contactos. Sabe dónde estás, a dónde vas y eso en este contexto se está ponderando como un elemento que permite rápidamente solucionar el problema, pero además no paralizar la economía. Para nuestra tranquilidad podemos ver casi en tiempo real si hay casos de contagio en nuestro edificio, gracias a diversas aplicaciones que localizan a los infectados. Yo soy el punto azul y esta es nuestra casa. Alrededor se ve en amarillo los edificios donde hay enfermos en sus casas que fueron registrados. Cuanto más oscuro sea el color, más reciente es el contagio. En una sociedad en la que se controla a través de las compras, las actividades diarias o por reconocimiento facial, nadie escapa a la red de vigilancia. Entonces la pregunta cabe si no se va tal vez hacia una sociedad de control que utilice este tipo de herramientas que, bueno, elimina ciertos elementos de privacidad y se va a un estado que te controle absolutamente todos tus movimientos. No es el caso de la Argentina, no es una discusión que se esté dando en estos momentos, pero es una pregunta a hacerse una vez que esto se calme, ¿no? Sí, claro. Porque sí, claro. ¿Cuál va a ser el costo de que esto se calme, además?
Yo creo que vamos, insisto con lo que he hecho por ahí al principio, vamos a una extensión de la cuarentena obligatoria, después vamos a ir a un gradualismo para salir de la cuarentena obligatoria, es decir, va a haber algunos rubros que van a empezar van a poder abrir sus puertas, algunos trabajadores van a poder volver a sus trabajos, las clases van a volver de forma gradual, no van a volver todos. Bueno, me parece que se viene una etapa totalmente nueva, realmente nueva en la forma cotidiana de vivir en Argentina. No vamos a vivir como vivíamos antes. Incluso yo veía esto de cuando salgamos vamos a poder abrazarnos. Digo, yo no sé si vamos a poder abrazarnos tan rápido, si vamos a poder reencontrarnos de la forma que todos pensamos que nos vamos a reencontrar. Digo, uno ve, por ejemplo, en un sector joven, digo, vamos a salir a los boliches, vamos a volver a... Y yo no sé si eso va a pasar tan rápido. Me parece que vamos a un mundo donde la cuarentena como forma de vida va a formar parte al menos de acá a un año, ¿sí? Esto de que no se van a poder aglomerar mucha cantidad de personas en un lugar, creo que va a ser algo más a largo plazo, a mediano o largo plazo, que algo que va a terminar la cuarentena y el otro día lo vamos a hacer. Me parece que es un mundo nuevo, me parece que se viene un capitalismo nuevo, y donde lo que está pasando, un poco lo que comentabas y un poco lo que veníamos mencionando es hay una resistencia de un capitalismo tradicional de persistir en el tiempo después de esto, y me parece que es obvio, ¿no? Sí, claro, es obvio. Es como si nosotros dijéramos hay una resistencia a no querer salir el fin de semana. Claro. Bueno, después de esto, sí. De hecho, te pasa, te enojas hasta con Alberto Fernández y uno quiere salir a tomar algo, quiere ir a un parque, quiere hacer... llegué a extrañar la actividad física, me dije, fíjate lo difícil que está haciendo para mí en un espacio público. Claro. Digo, pero me parece que se vienen momentos distintos y un capitalismo distinto. Digo, no va a desaparecer el capitalismo, no es el fin del capitalismo, sino un capitalismo nuevo. Me quiero quedar, y esto ya forma parte de una especulación y de una aproximación, pero me quiero quedar con una frase de Alberto Fernández en torno a cómo va a seguir el mundo. Porque lo que va a ocurrir es que va a haber toda una revisión sobre cómo funciona la economía en el mundo. Porque está claro que con estados fuertes se ha podido resolver mejor el problema, y cuando el tema queda en manos privadas, el problema de una pandemia es muy difícil de resolver. Y vamos a gastar lo que sea necesario para que la gente esté tranquila. Acá tenemos una urgencia. La urgencia no es la economía. La urgencia es la vida de la gente. Ahora, la economía se frena, no tengan ninguna duda. Hay algunos que ese parate los priva de un sueldo, ahí va a estar el Estado ayudando. Y hay otros que ese parate les priva de más ganancias. Ganen un poco menos. Es la vida de la gente. Es eso solamente. Ese me parece que es el nuevo rol del capitalismo. Se ve, por ejemplo, en el fútbol. En el fútbol ya hay acuerdos en federaciones de fútbol de países de que todos los jugadores ganen menos dinero. Sobre todo los que ganan cifras astronómica, 100 millones de euros al año, 150 millones de euros al año. Bueno, son personas que ya saben que van a ganar menos dinero. ¿Van a vivir toda su vida con ese dinero? Sí. ¿Van a vivir sus hijos? También. Sus nietos probablemente, pero va a ser menos. Claro. Vamos a un plano donde se va a percibir menos dinero per se, por ejemplo, en los grandes capitalismos o en personas que tienen enormes ingresos de dinero. Vamos a ir a otra forma de venta, a otra forma de contacto, a otra forma de ver las empresas. Esto de las videoconferencias se está transformando en algo tan habitual, no solo para contactos entre las familias, sino la vida cotidiana en el mundo empresarial, en el mundo familiar. Vamos a una vida de videoconferencias, a una vida más vinculada a la tecnología. Me parece que el mundo que viene va a ser mucho más complejo que este. Vos sabés que yo escucho ese tipo de... Porque lo que vos decís es verdad, pero no lo veo como algo inesperado. O sea, decir que vamos a un mundo de la tecnología, pero ¿desde cuándo no vemos que vamos a un mundo desde la tecnología? O sea, hace décadas que hablamos de un futuro donde los autos vuelen y la existencia de pantallas. Y es algo que hoy existe, antes de que aparezca el coronavirus, las pantallas ya formaban parte de nuestra vida. Decir que se va a un mundo de teletrabajo como
Yo la otra vez lo escuchaba al presidente que dijo, tal vez el teletrabajo sea un... Yo dije, pero el teletrabajo ya existe, no es que no existe. O sea, o hay una exageración en el análisis del uso de la tecnología en términos de futuro, porque, o sea, si el planteo es el teletrabajo, o sea, estamos ante una situación de gravedad en la cual la gente no se puede tocar, porque ¿cuál sería la razón por la cual tendría que existir el teletrabajo mucho más exagerado que lo que existe hoy? ¿Cuál sería la lógica? ¿Por qué razón? A mí me parece que incluso creo que hay hasta una trampa detrás de ese razonamiento. Porque, hoy las empresas tienen que tener, por ejemplo, un lugar en condiciones para que sus empleados, sus empleadas vayan y trabajen. Tengan un lugar en condiciones de salubridad, de comodidad, con equipamiento, ¿no? Bueno, si ahora es teletrabajo, ¿de quién va a depender la herramienta? Y del empleado, que lo tenga, no sé, que trabaje desde su casa, entonces el empresario se ahorra el acondicionar un lugar para trabajo. ¿Por qué razón? La única razón que yo entiendo que habilitaría eso es que, bueno, y la verdad, la gente no se puede tocar. Bueno, ahora, si ya llegamos a ese extremo de que la gente no se puede tocar, es mucho más grave que un mundo que va hacia el teletrabajo. Sí, creo yo, hay que pensar esto que hablaba antes de si vamos a un mundo más controlado tecnológicamente, que es lo que sucede en países como, por ejemplo, China, que está hiper mega tecnificado, pero hiper mega controlado. Entonces, está toda la gente controlada a través de cámaras de seguridad, celulares, aplicaciones, ¿no? Que saben dónde estás, a dónde vas, cuál es tu temperatura corporal, casi que cuál es tu ritmo cardíaco, y conocen absolutamente todo. Y eso es para pensar así, porque entiendo que esa va a ser una de las propuestas hacia donde pueda llegar a ir el mundo después de esto, sobre todo si no se soluciona a tiempo. Cuanto más tiempo tarde, más problemas vamos a tener. No solo en la incertidumbre de cuál va a ser el futuro, sino en la incertidumbre de cómo ir manejando el presente, ¿no? Porque no es lo mismo un Alberto Fernández con alta imagen positiva luego de una semana de cuarentena, que después de un mes y medio. Claro. ¿Qué va a pensar la gente un mes y medio de Alberto Fernández? ¿Qué va a pensar la gente un mes y medio de la política, del sistema económico, del encierro, de estar en su casa después de un mes y medio? Sobre todo según las condiciones, porque además es muy fácil quejarse, porque esto es una variable siempre existente, ¿no? Es muy fácil quejarse cuando las papas no queman. Claro. ¿No? Sí, ahora, claro. Cuando las papas... ¿Entendés? Yo vuelvo al mismo ejemplo, si nosotros tuviésemos, y ojalá no ocurra, la situación por la que pasa Italia, y quejarse es un poco más complicado. Pero como cuando vos controlás las variables, y la gente se empieza a hartar. Vos suponete que empezás a controlar las variables, la gente va a decir, yo ya quiero salir, si no pasa nada, ¿no? Muy de fondo, no digo que pase, pero yo creo que todo el mundo conoce a alguien, sobre todo población adulta mayor, se empieza a escuchar al final no era para tanto. Sí, ¿viste? Sí, tal cual. No es algo común, no es algo que esté pasando, se está escuchando de fondo, al final no era para tanto, se controló. Y me parece que sí, se controló, o por lo menos se está controlando hasta hoy. Vamos a ver qué pasa a quién más. Pero porque hubo medidas anticipatorias a la situación. Cuando Alberto Fernández dice, nos agarró, creo que nos agarró con un mes antes de lo que pasó en China o en Europa, tuvimos el tiempo para tomar las medidas. Me parece que es importante, es interesante. Y hay que seguir de cerca ese discurso, sobre todo porque hay que empezar a concientizar de que no es joda lo que pasó. Lo que pasa es que se tomaron las medidas que había que tomar y termina siendo positivo, aunque genere una menospreciación de la situación. Sí. Yo creo que hay que tener un poco más de paciencia. Entiendo que es complejo. Es una oportunidad interesante para hacer análisis político, global, internacional, local, nacional,
porque bueno, permite ver en acción un montón de dimensiones puestas con un objetivo común. Yo creo que Argentina tiene, bueno, el gran desafío inmenso de resolver esto, de cuidar a su población, que da la sensación de que lo está haciendo de la manera correcta, y que incluso es interesante analizar aquellas cosas que hay que postergar, ¿no? En pos del beneficio común. Lo pensaba en la repatriación, por ejemplo, de argentinos que han quedado sin la posibilidad de regresar al país. Y eso es algo que se resigna de alguna manera. Entiendo que no es una decisión sencilla para el gobierno. Nada de lo que está tomando es una decisión sencilla para el gobierno. Un gobierno que asumió con un país hiper mega endeudado, con una deuda que el propio Fondo Monetario Internacional reconoce que es complejo de pagar, que es difícil de pagar, y en el medio tiene que hacerse cargo de esto, sin dinero, tratando de que no explote el sistema sanitario nacional. En el medio tiene miles de argentinos en el exterior, que son uno de los factores más complicados para ingresar al país y que no compliquen la situación de salud. Bueno, en todo este panorama es muy interesante ver cómo la política intenta resolver los problemas. Es tan interesante como contrastar a aquellos que no lo resuelven o que en apariencia no lo están resolviendo. Caso de Brasil, por ejemplo. ¿Qué pasará? Ojalá no ocurra ninguna tragedia, pero daría la sensación de que la falta de acción ante una cuestión tan incontrolable como este virus puede ser gravísimo para Brasil, pero gravísimo incluso para sus vecinos más inmediatos. Sí, claro. Bueno, es una de las reflexiones que hacemos. Nos quedan un montón de cosas afuera, nos quedan un montón de temas afuera que los vamos a ir charlando. Si se extiende la cuarentena, probablemente, esto no lo charlé con mis compañeros, pero probablemente nos volvamos a ver en la semana. No sé qué opinan del otro lado, pero síganos. ¿Vos decís ver de un vivo? Claro, de vernos las caras, como nos pasó hace unos días en un vivo que hicimos para Facebook. De paso hago la recomendación: nos buscan en Facebook como No Hablen de Política, le dan me gusta, y si eventualmente nos volvemos a juntar en la semana, ya saben que vamos a estar por ahí. Si no, nos buscan en Twitter, @No Hablen de Poli, para seguir las novedades también de lo que estemos haciendo. Si no, en Instagram, Hablen de Política, y si no, obviamente los canales de siempre en Spotify y en YouTube nos buscan como No Hablen de Política, nos ponen en seguir o nos dan la suscripción, y cada vez que aparezca un episodio nuevo lo van a estar viendo. Qué complejo hacer un podcast así, un podcast domiciliario vendría a ser, una cosa así. Sí, un podcast a domicilio, pero dentro de todo sale bastante bien, creo. Sí, creo que sí. Nuestro líder comando, en el comando central, el señor Tomás Cogliatti, siempre nos señala que está saliendo bien. La magia del todo lo puede. Así que bueno, nosotros, por lo menos en Spotify, probablemente nos veamos la semana que viene. Veremos de qué manera, pero nos vamos a ver la semana que viene. Por lo demás, lo vamos charlando en redes sociales. Así que no lo olviden, en un mundo tan complejo, tan complicado, tan cambiante, tan nuevo y en medio de una pandemia, no hablen de política.